que se determine la fecha como de una manera súper clara, fecha, día, hora, lugar. Bueno, aprovechemos que mi gatica también quiere aprender de este tema y continuemos con... Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a entender cuál es la diferencia entre un encargo fiduciario, carta de instrucciones, contrato por adhesión con una promesa de compraventa. Este es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo, porque el tema de ayudar a la gente a comprar viviendas nuevas sobre planos me encanta, me gusta mucho que la gente se supere, que compre su vivienda soñada, manifestar un apartamento en este plano es de los proyectos más grandes que tenemos las personas y me gusta mucho ayudarlos para que sea un proceso que se les facilite, ¿cierto? Porque pues lastimosamente cuando compramos vivienda nueva sobre planos, el proceso no es tan sencillo, no es tan intuitivo y adicional hay varios actores de por medio, constructora, bancos y fiducias que hacen que el proceso pues por su naturaleza, ¿cierto? Sin mala fe de cada uno de los actores se torne o se entienda a veces un poquito complicado. Entonces si yo desde mi conocimiento, desde mi propósito puedo ayudar a que este proceso sea mucho más fácil, lo haré hasta que pueda porque de verdad es un tema que me encanta y me apasiona. Hola, soy Lady Noreña, mamá de 2 bendiciones, 2 gatas, abogada inmobiliaria y emprendedora. Mi propósito con este canal es educarte para comprar viviendas sin miedo a la letra pequeña. Así que acompáñame en esta aventura. Antes de entrar en materia, por favor dale al botón de suscribirte para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo cada semana. Cada semana se pone un video nuevo relacionado con este tipo de información de la compra de vivienda nueva sobre planos desde el área legal inmobiliaria, y comparte este video si conoces a alguien a quien esta información le pueda funcionar y le pueda ayudar. Porque de verdad, con esa intención hacemos los videos, que llegue a más personas y que más personas puedan comprar vivienda de la manera más tranquila posible. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a entender cuál es la diferencia entre un encargo fiduciario y una promesa de compraventa. Lo vamos a hacer desde 4 puntos, que son desde el objeto que regula cada uno de los contratos, desde las partes que lo firman, desde los plazos y desde las condiciones que se establecen y las penalidades, ¿cierto? Entonces, la primera parte es como desde el objeto que se regula cuál es la naturaleza, la finalidad de un encargo fiduciario y cuál es la naturaleza o la finalidad de una promesa de compraventa. En el encargo fiduciario, la finalidad es que la fiduciaria me administre unos recursos, ¿cierto?, a un fideicomitente que generalmente es la constructora, mientras se alcanzan unas condiciones que se colocan entre fiduciaria y constructora para que se dé el inicio de la obra de un proyecto. Y eso es lo que conocemos como el llamado punto de equilibrio. En el encargo fiduciario, realmente si revisamos detenidamente el clausulado, esa es la finalidad, que la fiduciaria administre los recursos que van a ir aportando terceras personas, terceros compradores interesados en adquirir la unidad inmobiliaria que al final va a resultar de ese proceso constructivo, pero ellos van a ir administrando los recursos hasta que el proyecto alcance ese punto de equilibrio, esas condiciones mínimas que generalmente es un porcentaje de ventas, la licencia de construcción, el crédito financiador y el estudio de títulos y otros, porque al final esas condiciones se establecen entre constructora y fiducia, y que cuando se alcance ese punto de equilibrio, pues la fiduciaria le va a entregar esos recursos que estuvo protegidos en su patrimonio autónomo para que la constructora dé inicio a la obra. Entonces, esa es la finalidad principal del encargo fiduciario, que en un encargo fiduciario podemos encontrar otras cláusulas, como por ejemplo cuando se firma la escritura pública, los gastos de escrituración, sí es verdad, pero el objeto principal, lo que se regula en ese encargo fiduciario es la administración de los recursos hasta que la constructora dé inicio a la obra. Por su parte, la promesa de compraventa, el objeto es regular cómo, cuándo y dónde voy a llegar a esa firma de la escritura pública, que es el documento que me hace dueño al final del inmueble. El objeto de la promesa de compraventa es cuándo me van a firmar la escritura pública, el título de dominio, el del derecho real, y cuándo me va a entregar la constructora ese inmueble. En este punto quiero hacer 2 aclaraciones. La primera, que era la que les mencionaba, y es que en el encargo fiduciario, aunque ese sea su objeto principal, yo puedo encontrar otro tipo de cláusulas que regulan lo que les mencionaba, los gastos de escrituración, la entrega, los intereses, el plan de pagos, etc. Y la promesa de compraventa
aunque, digamos, el inmueble aún esté en proceso constructivo, yo también puedo tener una promesa de compraventa sobre un inmueble que se está construyendo, porque hay un mito que ya varias personas me han preguntado de que yo solamente puedo celebrar promesas de compraventa en inmuebles construidos. Y aunque es cierto que el documento por excelencia por el cual yo compro un apartamento usado es la promesa de compraventa, no me limita ninguna norma a celebrar una promesa de compraventa sobre un inmueble que se está construyendo. Ahora, desde el segundo punto quiero que entendamos la diferencia entre promesa y encargo fiduciario es las partes que firman la promesa de compraventa y las partes que firman el encargo fiduciario. Generalmente el encargo fiduciario tiene tres partes. Es un contrato que es en tripartita. De un lado está la fiduciaria, que es la que me va a administrar los recursos, la que va a constituir el patrimonio autónomo, donde van a estar esos recursos completamente independientes de todos los bienes que tiene la constructora. Por el otro lado va a estar el fideicomitente desarrollador o el fideicomitente constituyente, dependiendo del contrato, se llama de una u otra forma, y este es el lado de la constructora. Y del otro lado va a estar el fideicomitente beneficiario de área, que en este lado estamos las personas que compramos inmuebles y que al final esperamos que cuando se termine el proceso constructivo, esa unidad inmobiliaria, que al final va a tener una matrícula inmobiliaria y va a ser un bien inmueble, bien sea apartamento o casa, nos va a pertenecer a nosotros. Estas son las partes que firman un encargo fiduciario. Del lado de la promesa de compraventa encontramos dos partes, promitente vendedor y promitente comprador. Y dependiendo de cómo esté hecho el negocio, el promitente vendedor puede ser esposo y esposa, hermano y hermana, mamá y papá. O sea, aunque sea una parte que se denomina promitente vendedor, promitentes vendedores, puede ser una parte plural. Y por el lado del promitente comprador sucede lo mismo. Pueden ser una sola persona el promitente comprador o pueden ser dos o tres personas, pueden ser amigos. Al final, cómo se establezca la naturaleza de esta promesa de compraventa. Algo también muy importante que quiero precisar en este momento es que, por ejemplo, si yo compré en un proyecto que tiene encargo fiduciario y ese encargo fiduciario pues ya vimos que su objeto solamente es regular la administración de los bienes, pero por ninguna parte me establecieron, bueno, fecha de firma de escritura, gastos de escrituración. El proyecto tiene la necesidad de firmar promesa de compraventa, ¿cierto? Entonces, en el camino contractual de esta negociación inicié firmando encargo fiduciario y por la falta de las cláusulas del encargo fiduciario que no está completo, me deben de firmar la promesa de compraventa para informarme cuándo me firman escritura pública, cómo vamos a pagar los gastos de escrituración, si me van a calcular intereses de subrogación, en qué momento, cuándo y cómo me los van a calcular. Entonces, en ese momento se firma la promesa de compraventa. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque cuando es una promesa de compraventa que precede de un encargo fiduciario, que no es como la promesa de compraventa del primer contrato que firmé, sino que ya viene de un camino contractual. Generalmente esta promesa de compraventa también viene firmada y entendida por la fiduciaria, es decir, en este caso específico, la promesa de compraventa también tiene tres partes, pues la firmaría la fiduciaria y la constructora, y estas dos partes se entenderían como los promitentes vendedores y yo de mi lado me entendería como la promitente compradora. El tercer punto desde el cual vamos a entender la diferencia de estos dos contratos es desde los plazos, porque este punto me parece también que clarifica muchísimo cuál es la diferencia entre el encargo fiduciario y la promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque en el encargo fiduciario yo voy a encontrar dos plazos, que es el plazo del periodo preconstructivo y el plazo del periodo constructivo. ¿Cuál es el periodo preoperativo, preconstructivo? Es el que va desde el momento del lanzamiento del proyecto hasta el día en el que se alcance el punto de equilibrio, que ya supimos que es ese momento en el que se da el inicio de la obra o los preparativos para el inicio de la obra. Desde el momento en el que se da el inicio de obra hasta la entrega del inmueble se conoce como el periodo constructivo, y el encargo fiduciario me regula estos plazos porque esa es su finalidad, ponerle a la constructora un plazo para alcanzar ese punto de equilibrio, y ese mismo plazo es el que va a usar la fiduciaria para administrar esos recursos. Generalmente en estos contratos, estos dos plazos tienen un término inicial, por ejemplo, 12 meses con una prórroga automática, que quiere decir que no tengo que firmar otro sí para autorizar la prórroga como beneficiario de área, sino que simplemente opera de manera automática. Y generalmente este periodo inicial y esta prórroga tienen el mismo plazo. Muy pocas veces no coinciden. ¿Cómo así? Periodo inicial 12 meses, prórroga otros 12 meses, y lo mismo sucede del periodo constructivo.
12 meses el periodo inicial y la prórroga otros 12 meses. Bueno, aprovechemos que mi gatica también quiere aprender de este tema y continuemos con el plazo que se regula en la promesa de compraventa. Entonces, la promesa de compraventa por excelencia y para que sea legal y completamente válida, me tiene que regular el plazo en el que me van a firmar la escritura pública de compraventa, que no se entiende como un plazo como tal, sino que es como voy a llegar a esa fecha. La forma en que se establece la fecha de la firma de la escritura, ya se ha dicho mucho en la jurisprudencia, lo ideal es que sea una fecha completamente determinada. Ejemplo, 30 de diciembre del 2025, notaría 15 Medellín, 3 de la tarde, de una manera súper específica. Pero como es un proyecto, como pueden haber promesas de compraventa que nacen de un proyecto que está en proceso constructivo, al final la constructora no sabe exactamente cuánto se va a tardar ese proceso constructivo. Entonces, me puede determinar la fecha de manera estimable. ¿Cómo así? 24 meses después de haberse alcanzado el punto de equilibrio, 30 meses después de haberse iniciado la obra, 6 meses después de haber expedido el reglamento de propiedad horizontal, o sea, pero tiene que ser un plazo que yo al final pueda determinar si la constructora va a cumplir o no y cuándo, ¿cierto? La fecha en cuándo me van a cumplir esta fecha de firma de escritura, que la promesa de compraventa pues alcance su objeto, que es la firma de la escritura, o sea, este plazo, que es la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la promesa de compraventa, tiene que quedar de la manera más clara posible, ¿cierto? Si no es posible, porque ya les dije, que se determine la fecha como de una manera súper clara, fecha, día, hora, lugar, ¿cierto? Se hace de una manera estimable, de tal forma que yo pueda, contando los meses, determinar, listo, hasta esta fecha la constructora tiene plazo para otorgarme la firma de la escritura, si no, se entiende un incumplimiento o tiene que tener una causal de fuerza mayor para modificarme el plazo. Y por último, vamos a entender las diferencias entre el encargo fiduciario y la promesa de compraventa como desde las cláusulas que regulan. Como les decía al principio del video, la cláusula más importante que yo debo de entender en un encargo fiduciario es, listo, ¿quién me va a administrar los recursos? ¿Quién es la fiduciaria, cierto? El objeto del contrato es la administración misma de los recursos mientras que se alcanzan unas condiciones que son para el inicio de la obra. Entonces, en el encargo fiduciario yo debo tener con mucha claridad cuáles son esas condiciones, cuánto es el porcentaje de ventas, cuánto tengo que tener licencia de construcción, licencia ambiental, licencia urbanística, si voy a tener si el proyecto requiere algún permiso especial por su ubicación y adicional a eso el estudio de títulos y la financiación, ¿cierto? Y el otro clausulado que siempre tengo que encontrar es qué plazo tiene la constructora para alcanzar este punto de equilibrio, cuándo se vence este plazo, si hay una prórroga automática y cómo opera, y en caso de que el proyecto no alcance este punto de equilibrio, o sea, no cumpla cada uno de estos requisitos para el inicio de la obra, me regula cómo será el proceso para devolver los aportes, ¿cierto? A cada uno de los beneficiarios de área más los rendimientos, ¿cierto? Ese es el clausulado como por excelencia que debe tener el encargo fiduciario. Por su parte, la promesa de compraventa, lo ideal es que contenga la identificación de las partes, la descripción del objeto, de tal forma que yo pueda identificarlo muy bien, es decir, los linderos del inmueble que yo estoy comprando, la fecha en la que se vaya a celebrar lo prometido, es decir, que exista en la promesa de compraventa una cláusula que se llama firma de escritura pública, otorgamiento de la escritura pública, fecha para otorgar la escritura pública. Esas son las cláusulas por excelencia de la promesa de compraventa. Como yo les decía, en ambos contratos, aunque estas son las cláusulas que les acabo de explicar por excelencia que deben de existir, eso no limita a que la promesa de compraventa, por ejemplo, diga, listo, se le va a entregar a ley del apartamento tal fecha, los gastos de escrituración son de estas. Esas cláusulas son propias de la promesa de compraventa y se deben de tener en la promesa de compraventa, y si no las incluyo, pues al final se hace como lo regula generalmente la costumbre en el caso, por ejemplo, de los gastos de escrituración. Por su parte, el encargo fiduciario, aunque lo que les digo, que se regule el objeto, los plazos y las condiciones del punto de equilibrio, es como lo ideal en el encargo fiduciario, tampoco se me limita. Por ejemplo, si el proyecto no va a tener promesa de compraventa, que en el encargo fiduciario me incluyan cláusulas propias de la promesa de compraventa. Esto no hace inválido el encargo fiduciario, lo que hace es completar como la información que yo como compradora o consumidora debo recibir al momento de la firma del documento, porque al final
¿Quién determina qué camino contractual va a tener el proyecto? Si va a ser encargo fiduciario y luego promesa de compraventa, si va a ser promesa de compraventa desde el principio, o si al final no voy a tener promesa de compraventa y le regulo toda la información necesaria a este comprador a través del encargo fiduciario. Eso lo determina la constructora. Y una de mis recomendaciones siempre, que esta pregunta es como obligatoria antes de invertir en un proyecto, preguntar, listo, ¿qué documentos voy a firmar? Para al final yo saber, listo, si solamente voy a firmar el encargo fiduciario, revisar si cumple como con la información que tengo que recibir de manera, de la forma como más mínima, la fecha de la entrega, la fecha de la firma de la escritura, si no hay fecha que sea el plazo estimable, o por el contrario, si solamente voy a firmar en el encargo fiduciario mientras está el proceso para alcanzarse el punto de equilibrio y después de que se inicie la obra, yo ya tengo que firmar en ese momento promesa de compraventa. Estos eran los 4 puntos desde los cuales quería explicarle cuál es la diferencia entre encargo fiduciario, carta de instrucciones, contrato por adhesión y la promesa de compraventa. Déjenme saber en los comentarios si de pronto se me pasó alguno o si tienen alguna duda respecto al tema, que yo con todo el amor del mundo se los aclaro. Recuerden darle al botón de suscribirse para que conozcan más de este tipo de videos.